Decidir emprender es una tarea a la que se le ha adjudicado heroísmo y hasta glamour. Los porristas del emprendimiento pocas veces te hablan de lo difícil que puede ser emprender. Y es que hace falta más que entusiasmo para ser exitosos. En algunas ocasiones las cosas no salen bien y una idílica historia se torna en pesadilla y los errores se transforman en horrores. Aquí te contaré algunos relatos no solo para entretenernos, sino fundamentalmente para aprender y evitar caer en los mismos equívocos que algunos de los protagonistas. No todo será casos desastrosos, algunos serán muy exitosos, que quizá en algún momento causó pesadillas a sus protagonistas, pero luego pudieron sobreponerse y aunque quizá no salió como esperaban, pudo haber salido incluso aún mejor su historia de emprendimiento. Soy Humberto Vergara, consultor y coach de negocios, autor, speaker y docente en temas empresariales. Y esto es Historias de Terror Emprendedor. Hola, estoy grabando este episodio de podcast casi a las 4 de la mañana, en una de tantas noches de insomnio, con mucho gusto, y este capítulo es muy personal. Este capítulo que habla del fantasma de la ópera es porque en lo personal he tenido la fortuna de poder asistir a mi ciudad favorita, que quienes me conocen saben, muy pocas personas, que digo que es mi tierra natal, mi natal Nueva York. Y es que es una ciudad que conocí hace años y quedé prendada de ella, y de cuando en cuando procuro ir regularmente cada año, cada 2 años, a excepción de la pandemia, que evidentemente representó un gran problema de salud pública, no solo para Nueva York, sino para nivel mundial, siendo un lugar en donde se concentran tantos vuelos y tantas personas. Quizá fue uno de los ejes, si no el eje más importante de la difusión, y por ende sufrió también el cierre y la disminución del turismo. Desde la primera oportunidad que tuve de ir a Nueva York, siempre me gusta investigar sobre los lugares imperdibles, más allá de la típica selfie o de la vista o de la visita, de encontrar lugares particulares. Y si vas a Nueva York, una de las cosas que tienes que hacer es ir al teatro, ir a las obras que más te gusten o a las más icónicas para que nadie te cuente. Desde la primera vez que fui a Nueva York tuve la oportunidad de ir al Fantasma de la Ópera, una obra que ya conocía por CDs, por alguna película en video o alguna presentación en estos canales de arte. Arts era o es un canal de estos. O los videos que te vendían de Sarah Pearlman, lo estoy pronunciando bien, sobre esta fantástica obra de que es el Fantasma de la Ópera. Así que para mí este es un episodio muy personal y sin más voy. He ido a Nueva York y al teatro solo, acompañado, con grupos de amigos, y todas las veces que he ido a Nueva York siempre he tenido la fortuna y la decisión de haber ido a la representación en el Majestic del Fantasma de la Ópera. Sin embargo, hoy la historia es a la vez feliz y es agridulce. Es dulce porque hay gratos recuerdos y es agria porque precisamente implica una historia de terror emprendedor. Así que déjenme contarles, para quienes no conocen esta obra, que es uno de los musicales más populares de Broadway. Llegó a presentarse hasta hace unos días durante 35 años ininterrumpidos en el Teatro Majestic de Nueva York. Tras esos 35 años de presentaciones en Broadway, esta obra, El Fantasma de la Ópera, desapareció en las catacumbas debajo del teatro, como en la obra, y de la ciudad de Nueva York, ya que este
domingo, este pasado domingo 16 de abril, hace unos 15 días, estoy grabando esto en la madrugada del 30, ya prácticamente 1 de mayo, hace unos 15 días, el 16 de abril de 2023, en Nueva York cayó el telón por última vez para esta maravillosa obra, en la capital mundial del teatro, al menos en la capital mundial del teatro occidental, que es Broadway, en Nueva York. Broadway es uno de los escenarios más célebres del mundo, con más de 41 teatros en los que se presentan obras para todos los gustos. Pero además de ser sinónimo de pantallas y luces neón y espectáculos musicales, sigue y sigue siendo una calle. Broadway es la más extensa y antigua avenida de Nueva York. Si no me equivoco, una película Pandillas de Nueva York con Leonardo DiCaprio precisamente tiene que ver con la avenida fundacional de Nueva York, si es que no me equivoco. Conocida a nivel mundial, retratada también en muchas fotos y en muchas películas, con grandes pantallas, algunas del tamaño de los edificios, enormes pantallas donde se presenta no solo la publicidad de las obras de teatro, sino de muchos lanzamientos, de muchas marcas. Es quizá una de las calles más visitadas del mundo, también en una de las ciudades más grabadas del mundo. Muchas películas y series se han hecho en Nueva York. Y es en Broadway donde se presentan los musicales más importantes del mundo. Desde que se estrenó en Estados Unidos en el 88, en 1988, El Fantasma de la Ópera ha sido la obra de mayor duración en Broadway, así como una de las más rentables. De acuerdo con ciertas cifras precisamente de la Liga de Broadway, la historia del fantasma y Christine, que es la protagonista, mujer, ha ganado nada menos que 1.300 millones de dólares. Esta obra, que fue creada, escrita musicalmente por Andrew Lloyd Webber, el barón Lloyd Webber, es un compositor inglés, escritor, autor, productor de teatro británico, y ha realizado muchas obras, al menos 16 musicales famosos y exitosos, entre ellos El Fantasma de la Ópera, que ve la luz con la protagonista, con Sarah Brightman, o Bigman, como se pronuncie, que fue precisamente su esposa durante algunos años, y precisamente este impulso, esta obra y el impulso y esta mancuerna maravillosa que hicieron, la llevó a la fama. Junto con Hal Prince y Cameron Mackintosh, el director y el productor, llegó a tener casi 14.000 funciones, 13.733 funciones, y vendió más de 19 millones de boletos durante los 35 años de su presentación. Y en este capítulo les contaré por qué se va el fantasma de la ópera, por qué desaparece. Pero antes voy a platicarles un poco de contexto para quienes no tienen la fortuna de conocer la historia. No se las contaré toda. Si me piden un segundo capítulo, lo haré. Y si no, para no spoilarles y que les sirva de incentivo para verla más adelante en alguna oportunidad en video, si se vuelve a presentar. La historia del fantasma de la ópera es como muchas historias de amor trágicas, inevitable terriblemente. Su coprotagonista, Christina Daae, es una joven talentosa, y dos hombres se enamoran de ella, el fantasma y el otro es Raúl, un joven aristócrata. El fantasma es un personaje misterioso, también conocido como el ángel de la música. Este musical presenta una interconexión compleja entre el destino, los eventos o las decisiones, y la eterna lucha sentimental entre el amor, la esperanza y el odio, con una magnífica presentación teatral que he tenido la oportunidad de vivirla, y quienes lo han hecho me entenderán, y quienes no, ojalá algún día la vivan. Esta trama musical del Fantasma de la Ópera es muy conocida por una pieza en particular, pero pues es toda una obra, no es un CD, bueno, pero está contenida en un CD, un DVD o TVUD, como se dice en España, y se basa, he dicho que Lloyd Webber, Andrew Lloyd Webber, son las 4 de la mañana, mi pronunciación no es la óptima, ha sido el autor de la obra musical
o quien la adapta musicalmente, pero el que compone la música, pero la historia original se basa en una novela de Gaston Leroux, y esta novela se publicó en 1910. Gaston Louis Alfred Leroux fue un periodista, pero sobre todo escritor francés, famoso por sus novelas de terror, más de 40, tal vez 50, no solo de terror, sino policíacas. Y una de ellas, quizá la más famosa desde mi punto de vista, es El fantasma de la ópera. La trama gira en torno a un misterioso personaje enmascarado que vive en las catacumbas de la Ópera de París. En el teatro se le conoce y lo han llamado como el fantasma de la ópera. Todo el mundo le tiene miedo, excepto Christine. El fantasma ama a Christine, pero ella, ¿de quién está enamorada? Es una de las preguntas que se formulan en el musical. Es también la historia trágica de un talentoso músico que no puede hallar su lugar en la sociedad debido a su apariencia y tiene que ocultarse con una máscara y ocultarse con una capa y ocultarse en las sombras. Es inolvidable y se me enchina la piel al recordar cómo comienza la obra. Y bueno, como la última vez que la vi fue hace algunos 3 años, bueno, tal vez algunos datos no sean del todo precisos. Empieza con una subasta en comienzos del siglo XX, en donde se están vendiendo accesorios viejos de la Ópera de París. Y de repente hay un comprador de edad avanzada que decide comprar una caja de música. Por ahí también hay un monito con platillos y hay muchas cosas muy antiguas y polvosas. El comprador es nada menos que Raúl, el rival de amores del fantasma de la ópera. Y además de la caja de música, hay otro artículo en una subasta, un candil, un candelabro enorme roto. Al presentar este lote, el subastador, imagínenselo con su sombrero, con su traje de hace más de un siglo, describe la mística historia de la conexión del candelabro con la legendaria historia del fantasma de la ópera. Y precisamente ese candelabro tiene una entrada y una salida espectacular que hace que casi saltes de la pantalla. No se las spoileo porque espero que algún día tengan la oportunidad de verla, aunque sea en video, pero en vivo sería inolvidable. La luz de repente es mortecina, es ámbar, un poco intermitente para transportar al público en el tiempo a los años en que la Ópera de París vivió su clímax de gloria. En el primer acto se prepara la presentación para la puesta en escena de una nueva ópera. Durante el ensayo, el director transfiere la facultad a los nuevos propietarios y se les enseña este escenario de fama mundial. Mientras tanto, hay una soprano, bueno, una cantante, una diva de la ópera, que es Carlota, que enseña su papel para el próximo evento. Imagínense el escenario, ¿no? El piano y una cantante, si no mal recuerdo, un poco llenita, como algunas cantantes, porque así lo decidieron los autores y para hacer quizá contraste con una figura muy diferente, mucho más joven, de la cual les hablaré un poco más adelante en estos momentos. Mientras se muestra ese escenario, está practicando esta diva y de repente su canto es interrumpido por la caída de un accesorio decorativo y suceden 2 o 3 cosas en el escenario. La cantante milagrosamente sobrevive a esa caída y estuvo a punto de suceder una tragedia. Los actores se inquietan y de inmediato atribuyen esto al misterioso fantasma de la ópera. Los nuevos dueños del teatro, intrigados, escuchan atentos la historia del fantasma y también se les menciona por parte de los trabajadores o de quienes conocen el manejo de la organización del teatro sobre las exigencias del fantasma para no provocar peores accidentes. Asignársele un salario obligado y que el palco número 5 de la ópera esté siempre reservado para él, un poco en la oscuridad por si decide presentarse. Los actores se sienten aterrados y la diva
indignada, se niega a interpretar su papel ante esta posibilidad peligrosa. Entonces, una persona propone reemplazar a Carlota, la cantante, con una amiga, que es precisamente hija de un violinista, y esta es la aparición de Christine, la mujer, la dama de la película. Los nuevos propietarios dan una oportunidad a Christine, pensando que es muy joven y quizá no tenga talento, pero no les queda de otra para entregarles el papel y no tener que cancelar la temporada. En alguna parte, en esos momentos, Christine le dice a Meg, a la persona que la propone, a su amiga, que un misterioso ángel de la música le dio clases de canto. Raúl, el rival de amores del fantasma, es un joven aristócrata y mecena de la Ópera de París. Es testigo triunfal del debut de Christine y de alguna manera reconoce que es una antigua amiga de la infancia y decide restablecer contacto con ella. Después de esta escena, Raúl se dirige a su camerino y la invita a cenar, pero Christine rechaza su oferta. Una vez que sale Raúl del camerino, en uno de los espejos aparece un hombre enmascarado detrás del espejo. El fantasma llama a través del espejo a la joven Christine y en este, como en muchos otros espacios, hay una pieza musical, como muchas otras piezas musicales increíbles, que intentaré ensamblar en el podcast de Spotify y que probablemente sea más fácil hacerlo en otras plataformas, en YouTube. Y si no, en las descripciones dejo el link a estas piezas musicales. El fantasma a través del espejo lleva a la joven Christine para que entre en un misterioso mundo, las catacumbas de la ópera. Raúl regresa al vestuario y ve cómo Christine desaparece a través del espejo con el fantasma. Y no les contaré más a menos que me pidan en los comentarios en Instagram, en @terroremprendedor, en Twitter y en Facebook una segunda parte. Pero ahora vayamos a la parte del terror emprendedor y me quedo con las ganas de seguir. Pero nuestro podcast es de emprendimiento y de los errores que cometemos cuando emprendemos que se convierten en verdaderas historias de terror. Una de las principales causas fue la secuela de casi 2 años de pandemia y el cierre que subieron los teatros y a su vez la disminución del flujo de artistas en una ciudad como Nueva York, que es una ciudad sumamente visitada. Entonces, al cerrarse los vuelos, al cerrarse los teatros, pues hubo una gran disminución del flujo a los asistentes en Broadway. Desde luego, entre ellos el fantasma de la ópera. Además, un musical en Broadway es muy caro y el fantasma de la ópera es una producción muy cara. El fantasma de la ópera dio la pelea por recuperarse desde que reabrió en octubre de 2021, pero la obra estaba perdiendo alrededor de $1 millón al mes. Según algunos analistas, un show exitoso en Broadway debe recaudar $3 millones por semana, pero el fantasma apenas llegaba a los $800,000, una importante cantidad, pero nada en comparación con los gastos de producción, los actores, vestuario, la orquesta en vivo y todo lo que está detrás de la magia del teatro. Para los amantes de esta obra y de Nueva York nos esperanza el rumor o la posibilidad de un reestreno con una producción menos costosa, que espero regresar en algunos meses a Nueva York y espero que al reestreno de esta obra, que siempre que voy a Nueva York hago parada obligada en él. Este exitoso musical, escrito por Lloyd Webber, Andrew Lloyd Webber, fue estrenado, como dije, en el 88 y logró recaudar casi en 14,000 representaciones, casi 14,000 representaciones, recaudó más de $1,300 millones. Imagínense la cantidad, $1,300 millones, y ha sido vista por casi 20 millones de espectadores. Por cierto, Sarah Bierman fue la primera en interpretar a la protagonista femenina Christine. Entonces era esposa del director, productor y escritor, bueno, de Lloyd Webber, y quizá eso debe su fama, a ese papel.
La historia del fantasma, que para muchos merecía quedarse con la chica, ha generado gran simpatía por el personaje, incomprendido, desafortunado, malogrado. Un fantasma que por su historia y por la empatía que genera una persona que sufre por diversas razones, es un símbolo para muchas personas. Y la historia de terror es precisamente el fin de una época maravillosa que hace que esta obra y esta música, al menos por un tiempo, luego de muchos años, se esconda nuevamente en los sótanos, en las catacumbas del teatro y de la ciudad de Nueva York. Pero esperemos que pronto regrese. Los invito a seguirme en las redes sociales de @terroyemprendedor y @soy Humberto Vergara. Y he disfrutado mucho este capítulo y espero que ustedes también, y lo pueden ver en diversas plataformas: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y muchas otras plataformas de streaming. Hasta pronto. ¿Conoces otra historia que merece ser contada? Compártela en nuestras redes sociales. Búscame en Facebook, Twitter, Instagram o TikTok como @terroremprendedor. Arróbanos o utiliza el hashtag terroremprendedor. Soy Humberto Vergara y esto fue Historias de Terror Emprendedor.